Supongamos que una persona que fue asignada al nacer mujer, que estuvo toda su vida en pareja con otra mujer, es decir, se consideraba a sí misma lesbiana, se da cuenta de que en realidad es un varón trans, es decir, quiere transicionar al género masculino. Pero su pareja, que sigue siendo su pareja, se sigue llamando a sí misma lesbiana, cuando él se llama a sí mismo heterosexual. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay esas fricciones entre esas dos orientaciones de una misma pareja? ¿Qué lío deberíamos pensar? Bueno, este video se trata justamente para pensar por qué existe esa tensión, cómo la resolvemos y qué hay en el mundo de las orientaciones sexuales. Hola, soy la transfilosa no binaria y les doy la bienvenida a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre el tema de las orientaciones sexuales. Me estuvieron pidiendo en Twitter y en Instagram, así que acá les va mi reflexión, la introducción a este debate, a este conflicto dentro de la teoría de género, teoría feminista y también de los activismos, ¿no? Porque cada uno vive la sexualidad a su manera y cada uno tiene algo que opinar o agregar a este conflicto. 1. La orientación sexual. ¿Es preciso conocer de dónde surge este término de orientación sexual? Para simplificarlo de alguna manera, la orientación sexual surge como concepto frente a la disputa entre dos otros conceptos pensados también para la sexualidad. Es decir, si la misma es pura y exclusiva elección del individuo, yo elijo tener este deseo sobre estos cuerpos o estas personas, o es natural, es intrínseco, nace con une nace heterosexual, homosexual. Bueno, justamente el término orientación sexual nace para un poco desandar esta dicotomía y este binarismo entre estos dos conceptos. Piensa un lugar intermedio. La orientación es porque la sexualidad es un proceso a largo plazo que se va construyendo desde la infancia hasta la juventud, donde uno va adquiriendo experiencias y formas de entender al deseo sexual, de conocer su cuerpo en relación con el de los otros y por ende sabiendo que a uno le gusta. Es parte de un conjunto de fenómenos y estructuras sociales que van determinando, bueno, quizás lo que me coincide con mi deseo es tal genital, tal corporalidad, tal género. Esto no implica invisibilizar igualmente que históricamente el colectivo LGBT ha buscado como plataforma política establecer que es natural también una sexualidad más allá de la heterosexualidad, pero quizás esta conceptualización tuvo más de tinte político a la hora de buscar la expansión de derechos que una realidad conceptual detrás de una comunidad tan amplia y tan diversa como es la comunidad LGBT. Es decir, hubo necesidad de que las reacciones no sean tan graves y que podamos entendernos como parte de la sociedad civil. 2. La atracción sexual. Una de las problemáticas que se introducen cuando pensamos en la atracción sexual es cómo define cómo nos sentimos atraídos sexual, romántica o afectivamente frente a otra persona. Es decir, es en este territorio de disputa sobre las afectaciones que empiezan a aparecer las primeras violencias y opresiones frente a la diversidad de los géneros. Una de estas reacciones es la que hablé al principio hipotéticamente sobre cómo se relaciona estar en pareja previamente a una transición, cómo se relaciona eso con el deseo y qué lugar ocupa la sexualidad para lograrnos entender a nosotros mismos, no solamente la sexualidad como un concepto abstracto, sino qué lugar o qué espacio de entendimiento propio, de herramienta para entendernos un poco más tiene la sexualidad cuando ocurren estos conflictos o estas tensiones, ¿no? 3. La sexualidad y lo trans. Primero me voy a tomar unos minutos, un tiempito, para explicar a qué me refiero con esto de trans asterisco, ¿no? He sabido que muchas veces se han habido históricamente en muchos términos para definir a una persona trans. Yo decido elegir este porque habla específicamente de la práctica, que es mínimamente social de una persona que cambia de entenderse con su género asignado al nacer a un nuevo género autopercibido, sin importar cuál sea ese género del espectro, binario o no binario. Hablo de esa práctica, de ese momento donde una persona decide ir más allá de su género asignado al nacer. Habiendo dicho esto, es clave entender que hay una tensión entre las interacciones entre parejas o interacciones sexuales casuales y lo que la sensualidad genera, produce o implica como prácticas. Esto depende básicamente que la sexualidad tiene un componente que es igualitario, es cristalizante.
¿Qué quiero decir con esto? Toda persona que cumpla a rigor ciertas prácticas, ciertas características, va a ser leída bajo esa sexualidad. Bueno, porque esto es problemático, diríamos. Justamente muchos sectores postidentitarios históricamente, tanto del feminismo como de la teoría queer, van a decirnos que esto homogeneiza y normativiza. Es decir, si hay una práctica que determina a lo homosexual, a lo bisexual, a lo lesbiano, no sé, a lo que fuese del espectro de la diversidad sexual, va a haber una homogeneización. Se van a generar rígidas separaciones entre las sexualidades y no se va a permitir este juego que hay de ser variable, de modificarnos, de repensarnos constantemente. Pero para entender mejor esta tensión, me voy a centrar en 2 ejemplos que nos van a servir para visualizar un poco más a qué me refiero. A. Transicionar en pareja. La dificultad que existe en pensar la sexualidad como determinante es que no nos deja ver ese espacio que existe para mutar en lo humano. El género es mutable. Hay momentos, no es para siempre. No todo lo que no es dado como mandato puede ser para siempre. Entonces, la sexualidad no deja que exista este espacio de agenciamiento donde puede haber una transformación de mi cuerpo, de mi identidad, de mis deseos, que vayan más allá de que la sexualidad constriñe para mí. Entonces yo estoy en pareja. ¿Qué ocurre en ese momento? Con una pareja que tiene una determinada orientación, ocurre, obviamente pensándonos fuera de bisexualidad o de la pansexualidad que entiende a todos los géneros, ¿qué ocurre en ese momento cuando mi pareja cambia su género autopercibido? Bueno, esta tensión ocurre por cómo se entiende la sexualidad, cuando yo creo que en realidad detrás de eso hay simplemente una decisión individual. ¿Qué es lo que te trae tu pareja? Va más allá de los cambios sociales, biológicos, fisiológicos que pueda tener, o está muy relacionada con el género y con lo que su género implica social, biológica, fisiológicamente. Ahí está en tu lado de la decisión, está en la pelota de la persona que está del otro lado del cambio. Lo más sano, lo más justo también para vos y para la persona trans es justamente plantearlo. Yo no puedo seguir con la relación por estas cuestiones y estos cambios que eran necesarios para que haya una atracción, o lo hago porque no es necesario, es secundario, o no cumple un rol central en lo que genera atracción de vos. Es por eso que muchas veces estas situaciones que parecen tensionables también ignoran una diversidad muy amplia en lo que la orientación sexual puede ser, en todo este espectro de lo grisexual, de lo asexual, de lo demisexual, etc. B. Ser trans y el sexo casual. Como lo sabrá la comunidad trans que me está observando, el sexo casual es una de esas situaciones donde se nos llena un poco de angustia y un poco pensamos cuando, bueno, vamos a salir, nos relacionamos con personas, puede ser que haya una persona que nos guste efectiva románticamente o sexualmente y queramos pasar a otro nuevo estadio. Bueno, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Cuál es la gran duda que está en nuestras cabezas? ¿Debemos comunicarle a esa persona que somos una persona trans, que nuestra identidad puede ser distinta a la expresión de género que planteamos con la genitalidad que portamos? Bueno, mucha gente va a decir directamente sin pensarlo sí. En mi caso también voy a decir que sí, pero no para defender la libertad o las decisiones de la otra persona, sino para defender la seguridad de mi comunidad, de la comunidad trans. Es decir, yo creo que está bien que comuniquemos en una cuestión casual, no para un beso, una cita, algo leve, no, pero cuando va a estar quizás el acto sexual centralizado en nuestra genitalidad, comunicarlo, ya que es necesario comunicarlo para nuestra seguridad. Para que es preferible que estamos en un lugar público antes de un lugar más privado y esta persona no que es transfóbica y los va a violentar por entrar en cierta genitalidad, prefiere que sea en un lugar privado y desactivarla y bueno, chao, no hacemos nada, que en una situación que puede poner en peligro nuestra integridad, nuestra salud mental, nuestra salud física y cuidarnos en ese sentido como comunidad. Pero ojo, esto no implica que no haya transfobia detrás de esa reacción o no haya transfobia detrás de ese rechazo a estar con una persona trans, ni siquiera pensarnos como podríamos estar con una persona trans. Eso vamos a hablar más adelante. 4. La genitalidad. Para poder desarrollar este tema de la transfobia internalizada, primero hay que entender la forma en la cual la genitalidad se confunde en la lectura de la orientación. Es decir, muchas veces se dice, yo tengo deseos sexuales de esta persona porque me gusta este genital. Este axioma oculto detrás de, por poner un ejemplo que hoy en día se está viendo mucho en Twitter, por alguna razón, de soy lesbiana, no me gusta el pene, es la negación a que el pene lo porta un género específico, lo porta una experiencia específica. Cuando en realidad
un pene no puede portar múltiples experiencias de múltiples géneros diversos que engloban el espectro. Por lo menos uno más que mujer, uno más que varón, que son las mujeres trans. Y la experiencia de estar con una mujer trans es muy distinta a la de estar con un varón cis. Y el pene no es el que implica esa experiencia, no es el pene que le otorga las prácticas. Hay un montón de otras cuestiones que generan las prácticas que se pueden ser tóxicas o violentas de un varón cis. Es muy distinto. Pero el problema de la transfobia, específicamente donde surge, no solamente ignorando esta transfobia secundaria de ignorar que no solamente hay personas cis en el mundo, sino que también es retroactivo hacia las personas que estamos excluyendo. Es válido quizás rechazar a una persona porque no me gusta que esa persona sea trans, porque por ejemplo a mí me gusta la genitalidad y decir, no, a mí me gusta la genitalidad, entonces yo no puedo estar con una persona trans que no, con su genitalidad, presuponiéndola siempre, obviamente, no coincide con lo que a mí me gusta. Bueno, no tampoco, porque en realidad también estás siendo transfóbicas a las personas que portan tu genitalidad, pero no coinciden con ese género. Eso es lo que suele ocurrir. Muchas personas trans les pasa que dicen, yo soy lesbiana, pero solo estoy con mujeres. Porque el problema es que nunca siempre te gusta solo la genitalidad. Te gusta la genitalidad y también todo lo que porta al cuerpo que trata esa genitalidad. Porque no todo, esto es el gran problema. El acto sexual no corresponde simplemente a la genitalidad. El cuerpo es una gran zona erógena, es un gran lugar de atracción. Hay algo que nos genera de toda una totalidad de lo que es humano. Y justamente pensar en sexualidad como genitalidad es un efecto reduccionista, y un efecto reduccionista inherentemente transfóbico. Pero les dejo la pregunta a ustedes, para que me hagan los comentarios. ¿Ustedes piensan que la sexualidad funciona? Hagan el trabajo retrospectivo de pensar sus experiencias. ¿Ustedes les atrae específicamente un genital? Y si hay una reacción en el momento de enterarse que el genital no coincide con las expectativas que ustedes no tenían, ¿eso justamente no es transfóbico? Tener que la experiencia, la expresión de género, lo que nosotros percibimos de una persona, tenga que necesariamente responder a un genital específico. Bueno, ahí está la transfobia. Es ignorar que detrás de una expresión de género va a haber genitales que ni conocemos. Como por ejemplo es el gran pedido de la comunidad intersex. Dejen de pensar que el genital es uno, que es binario, que es este. Porque todas las violencias que cargamos desde que nacemos son en parte porque se entiende que el genital es uno y tiene esta forma y estas razones de existir. Bueno, la comunidad intersex también te va a decir, no funciona así. Y debido a eso, yo cargo con un montón de opresiones. 5. Mi perspectiva sobre las orientaciones sexuales. Para eso voy a determinar una perspectiva en torno a si es útil que haya un espectro tan variado, qué pasa cuando surgen sexualidades biologicistas, y me parece que una forma de entenderlo es hablando un poco del debate bisexualidad y pansexualidad. A. El debate pan-bi. Para los que no saben, hay un conflicto, un debate entre la comunidad pansexual y la comunidad bisexual, debido a que la primera acusa a la segunda de algo que la segunda dice no cometer. Es decir, la pansexualidad va a recriminarle a la bisexualidad, que es binaria y también que se basa en una relevancia de géneros. Cuando la bisexualidad le va a responder que no, que siempre la bisexualidad implicaría que me gusta mi género más el de la otra persona, no que responde al espectro binario, y que la pansexualidad entonces no tiene razón de existir habiendo la bisexualidad. Bueno, esta forma también es reduccionista de entender el debate, ya que la pansexualidad surge en un contexto específico, surge en un momento con una emergencia tan amplia de nuevas identidades, de personas trans abiertamente, de la lucha por los derechos LGBT, de la lucha queer, en donde van a decir, che, ustedes son bisexuales, pero cuando observamos lo que hacen, solamente hay gente cis por la cual se atraen. Siguen reproduciendo esas normas biologicistas, esas normas sobre los genitales de la sexualidad. Bueno, yo entonces me determino por fuera de tu concepto, yo me determino pan, porque a mí no tiene ninguna relevancia el género de otra persona para pensar la atracción. Justamente lo que van a recriminarle hoy en día a la sexualidad es que, bueno, eso ya no sucede, entonces la pansexualidad no tiene sentido existir. Para mí, la forma más inteligente de pensarlo es que muchas veces el contexto con el cual surge un concepto, que en este caso fue el surgimiento de la pansexualidad, no implica que eso siga haciendo referencia a en la actualidad. Hoy en día hablando con personas pansexuales o bisexuales, es más, tengo una amiga que es pansexual antes de hacer esta distinción, que muchas personas pansexuales sienten que la pansexualidad funciona como un término más específico, simplemente. Ellos no tienen relevancia, y quizás hay gente bisexual que al ser más amplio tiene distintas percepciones de que su propia bisexualidad puede llegar a ser. Hay porcentajes, hay
características, hay más relevancias, hay ciertos géneros que sí, ciertos géneros que no, por más que se sigan determinando como su género más el del otro. Entonces me parece que es un término que puede convivir tranquilamente entre sí y se puede pensar a los dos por parte del espectro, que es tan amplio, no solamente hay eso, y justamente también hay un montón de otras sexualidades que son invisibilizadas constantemente, más que nada todo lo que corresponde al espectro gris sexual o asexual de la sexualidad. 6. Conclusiones. Es por eso que desde mi perspectiva, siempre muy Foucaultiana, lo que voy a decir es: lo más sencillo para pensar la sexualidad es como estos protocolos que me dotan de experiencias, me dotan de formas de conocer lo que mi cuerpo desea y quiere y con lo que se potencia. Hay una forma que, probando cosas nuevas, con la mente abierta para nuevas experiencias, nuevas situaciones, que podés conocer cada día más qué es lo que deseas, qué quiere tu cuerpo, qué le hace bien a él. Y quizás hoy en día tu sexualidad depende mucho más de relaciones bisexuales, quizás el día de mañana te centras más en otro tipo de espectro, pero no cerrarnos a lo que una sexualidad nos exige, sino pensarnos como parte de cuerpos que vienen dotados a este mundo de él para probar, para estar en la experiencia y para buscar nuevas formas de relacionarnos, de afectarnos y entendernos como seres sexuados, pero también afectuosos. Entonces, invito a reflexionar desde la experiencia. ¿Qué experiencias tengo que sumar a mi sexualidad? ¿Qué experiencias puedo adquirir? ¿Qué formas puedo repensarme? ¿Y de qué formas puedo seguir creciendo para seguir conociendo lo que puede mi cuerpo? Espero que les haya gustado este video. Los espero la semana próxima con algo nuevo. Les dejo mis redes sociales abajo y les digo que se diviertan, jueguen un poco, que la sexualidad también va de eso. Un saludo.